Gloria a Dios para siempre. Bendito Dios. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Pablo. Amén. Bendito Dios. Le voy a invitar a abrir su Biblia en la carta a los Colosenses. Amén. Bien, Efesios, Filipenses, Colosenses. Después viene los Tesalonicenses. Que el Señor nos bendiga en esta hora, nos está bendiciendo. Amén. Amén. Recuerdo en una ocasión, hermano, hará unos 5 años atrás aproximadamente, estábamos compartiendo afuera. En ese tiempo se hacían las reuniones después de almuerzo. Y estábamos compartiendo afuera, no me acuerdo qué es lo que estábamos haciendo, y después inmediatamente nos vinimos aquí a la iglesia y empezamos a orar. Y el Señor se manifiesta. Yo me acuerdo que estaba aquí, seguramente estaba tocando la guitarra, no sé. Y el Señor habla y dice lo siguiente: ¿por qué andáis en pos del dinero? Venid en pos de mí, que yo soy el Dios rico. Esa palabra me dijo. Amén. Pero yo no entendía por qué me decía eso. Decía yo, qué extraño, decía yo, si no creo que alguien esté así, el dinero así como esas personas, dije, que ambician el dinero, decía yo. Y me quedó dando vueltas. Bueno, y yo me quedé ahí porque no podía entender. Vamos a darle lectura. Dice entonces la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 13. Amén. Amén. Puesto en pie, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: y a vosotros, nos habla el Señor, ¿no es cierto? Sí, Señor. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, Así es. perdonándonos todos los pecados. Y aquí en el verso 14 quiero que ponga atención. Dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojándoos a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito Dios. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento. Amén. Amén. Bendito Dios. Padre amado. Padre santo, bendito Dios. Para mi mente, Señor Jesús, mi corazón. Que tu palabra quede grabada en mi corazón con punta de diamante, Señor. Que pueda quedar en mi mente, Dios mío, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo hable mi vida, Señor. Me acaricio, me reprenda, Dios mío. Tú eres sabio, tú eres grande y poderoso, Señor. Bendito Dios. Gracias, Dios. Amén. Amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Sea su nombre. Amén. Gracias. La inquietud que existió desde hace muchos años, mucho tiempo, no sé, 20, a lo mejor un poco más, no sé, pero no es tan importante. Bendito Dios. Es por qué nosotros, o por qué las iglesias, en especial las protestantes o evangélicas, se congregan el día domingo. Y entonces dije yo, ¿en qué parte de la Biblia sale esto? ¿En qué parte de la Biblia sale esto? Y empecé a buscar. Y no encontré en ninguna parte de la Biblia que saliera esto. Indagué por internet y empecé a buscar y no encontré. Lo que sí, ¿no es cierto?, me informé a través de la historia, después que Cristo se fue, ¿no es cierto?, ascendió a los cielos, que el pueblo judío
no los cristianos, el pueblo judío empezó a ser perseguido. ¿Y cómo lo iban a encontrar? Justamente porque se congregaban los días sábados. El día sábado lo guardaban, ellos no trabajaban. Y entonces ahí lo encontraban. Pero como los romanos, ¿no es cierto?, no podían saber quiénes eran, porque también había judíos que eran cristianos y muchos que se habían convertido. Cuando predicaba el apóstol Pablo, cuando predicaron los discípulos, ¿no es cierto?, muchos se convirtieron. Amén. Y entonces en esos años, muchos cristianos también fueron perseguidos por causa de los judíos. Porque ellos también se congregaban el día sábado. Ahora bien, al último fue tanta la persecución que hubo, que entonces los cristianos decidieron decir, hagamos cuenta de que Jesucristo resucitó el día domingo y entonces nos vamos a congregar el día domingo. O sea, el primer día de la semana. Eso en el año 50 aproximadamente sucedió. En el año 70, del año 50 al año 70, recién en el año 300, un poco más que el año 300, vino la Iglesia Católica, fundada por Roma, un emperador, Constantino, bendito Dios, que tuvo una revelación en un sueño, dice que vio una cruz en el cielo y una voz que le dijo, por esto conquistarás, le dijo. Y entonces este hombre, que era pagano, adoraba a un dios que era el sol. Y si nosotros buscamos, ¿no es cierto?, el primer día que tenían los romanos era el sol. Ese era el dios que tenían ellos. También tenían el día Marte, que también era un dios. El día miércoles, que era Mercurio. El día jueves, que era Júpiter, y así sucesivamente. bendito Dios. Y entonces empecé a indagar, dije yo, bueno, Dios. igual es interesante, importante la historia, porque dije yo, ¿cómo llegamos a esto? Entonces, después que empezó a pasar el tiempo, la Iglesia Católica implantó, ¿no es cierto?, a todas las iglesias en orden político de que se adorara el día domingo. Impuso el día domingo obligatoriamente. Si nosotros buscamos en la Biblia, vamos a encontrar una profecía donde Lucifer profetiza y dice, y yo llegaré hasta el trono de Dios, dice, y me sentaré y haré que todos beban y me honren. Y es la bestia que se sentaba arriba. Así es, Señor, bendito Dios. Haciendo que todas las iglesias adoren el día domingo, cuando Dios dejó establecido el día sábado. Ahora bien, cuando yo voy a hablar solamente con la iglesia, e incluso cuando estábamos todavía en la iglesia antigua acá, que en más de una ocasión, la sierva de Dios, el Señor le habló y le dijo Éxodo 20. En más de una ocasión le dijo Éxodo 20. Amén. ¿Amén? ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Dijo Éxodo 20. El Señor lo dijo. Éxodo 20. Como abriendo los ojos. Pero nosotros muchas veces no podemos entender porque el tiempo obviamente es de Dios. Así es, Señor, bendito Dios. Y cuando vi todas estas cosas y cuando empecé a analizar y empecé a revisar y leí esta parte de la Biblia, donde dice que Jesucristo en la cruz, ¿no es cierto?, llevó, dice el 14, dice, que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, anuló los decretos, el acta de decretos que había. ¿Qué significa esto? También hay otra parte de la Biblia que habla de lo mismo. Dice exactamente, ¿no es cierto?, y aquí Jesús lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Cuando nosotros, o hablemos antes del pueblo judío, cuando se cometía una falta, hablemos de un brujo, ¿ya?, que alguien lo encontraban o lo pillaban haciendo hechicería, ¿cuál era el decreto que le tocaba o le correspondía el juicio? Ser quemado. ¿Amén? Amén. Amén. Que el que lo pillaba robando, le cortaban la mano. Ese era el juicio que le llegaba, ¿no es cierto? Pero Jesucristo anuló
Cuando vino la mujer, ¿no es cierto?, que estaba en fornicación, en adulterio, la trajeron ¿para qué? Para apedrearla. Pero Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado. Así es, Señor. Bendito Dios. Ya anuló, ¿no es cierto?, esa acta, ese decreto, lo anuló ahí. ¿Qué le dijo a la mujer? Ve y no peques más. Amén. Los leprosos no tenían por ley acercarse a la gente. A la gente que estaba sana no podían acercarse. ¿Por qué? Porque era un decreto. Estaban condenados a muerte. Bendito Dios. Pero sin embargo, cuando se acercaron los leprosos, Jesús los limpió. Así es, Señor. Anuló inmediatamente, ¿no es cierto?, los decretos que estaban ahí impuestos como juicio aquí por la ley terrenal. Así es, Señor. Bendito Dios. Y dice más adelante, ¿no es cierto?, que nosotros, si el día sábado llegamos a ejecutar alguna labor de esta, como decía Jesucristo, que Él hizo una sanidad, sanó a ¿cuántos nos sanó en el día de reposo? Y los fariseos que dijeron que no era lícito hacer ese trabajo el día de reposo. Amén. Sí, Señor. Pero Jesús le respondió, ¿no es cierto?, diciendo que era necesario. Bendito Dios. Porque tenía que manifestarse el Hijo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. A eso se refiere. Gloria a Dios. Pero no que haya anulado el mandamiento de nuestro Dios Padre, Creador. No fue anulado el día sábado. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe, hermana? Escúcheme bien. Yo cuando me di cuenta de esta palabra y reaccioné en mí, Bendito Dios. había otra palabra que había leído antes. Si escucharais hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón, dice la palabra. Señor. Porque Jehová se indignó tanto con el pueblo de Israel. Cuando llegó aquel día que ellos fracasaron en el día de reposo, dice, no me guardaron el día de reposo, mi día santo, dice, no me lo guardaron. Y se indignó tanto que lo iba a destruir. Y no lo destruyó para no quedar en vergüenza del resto de las naciones. Dios. Aleluya. Pero dijo una cosa Jehová, dijo, por cuanto no guardaron mi día santo, dijo, no entrarán en mi reposo. Bendito Dios. Bendito Rey. Así dijo Jehová. Y en el Nuevo Testamento también sale así mismo. Dice, si hoy escuchara su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios. Y en ese momento, cuando leí esas palabras, entonces dije, por eso que nosotros no tenemos ni un letrero o una denominación aquí en esta iglesia. Porque no hemos dejado guiar por un pastor que es más grande que todos los pastores juntos. Ese es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Y entonces, yo dije, Señor, le dije yo, todo este tiempo te he fallado. Me llegó el arrepentimiento a mi vida, hermano. Y en ese momento, mis gritos salían de mi boca por el arrepentimiento. El Espíritu Santo en ese momento me lavó y me limpió de mi pecado. Gloria a Dios. Después que el Señor me lavó y me limpió en ese momento, reía a carcajadas porque sabía que Jesucristo en el madero por esos pecados también dio su vida. Amén. Fueron clavados en el madero de la cruz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué le parece la noticia, hermano y hermana? Bendito es tu nombre, Señor. El Señor no solamente conmigo quiere hacer grandes cosas, pero en la iglesia también. Por eso el Señor me mostró en aquella visión, me mostró en aquel sueño, me Bendito Dios. mostró, ¿no es cierto?, que toda la iglesia era levantada. Pero yo le puedo hablar así en número, serían como 5.000 iglesias aproximadamente, que yo me admiraba, decía, tantas iglesias que habían y yo como nunca me di cuenta. Y el Señor levantaba esa mano y empezaron a descender. Y solamente con una mano podía contar las que realmente subían. Gloria a Dios. Y entonces el Señor elevaba esta iglesia. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Las cosas empezaron a fluir rápidamente.
empezaron a fluir tan rápidamente porque dice el Señor que si nosotros hacemos su voluntad, ¿qué es lo que va a hacer? Él nos va a bendecir para cumplir sus promesas. Si nosotros le seguimos en pos realmente como corresponde, Él va a cumplir sus promesas. Él va a hacer las sanidades que corresponden. Él va a cumplir las promesas que un día dijo que aquí sería un hospital. Sería una clínica. Sí, Señor. También habló que sería una universidad. Pues esta palabra que usted está escuchando, esta palabra en este momento está llegando a su vida. Gloria a Dios. Para salvación de su alma. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Bendito sea su nombre. Amén. ¿Cuánto le alaban? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Bendito Dios. Y yo estaba preocupado de otra cosa, hermano. Imagínense dónde Nombre, terminé. Señor. Con esto tan grande. Sin Bendito Dios. tampoco, porque no podemos. Después cuando nosotros nos damos cuenta muchas veces, ¿no es cierto?, que no tenemos quizás paciencia, pero el Señor nos va moldeando. Amén. Cuando Jesús vino a esta tierra, ¿no es cierto?, Él tuvo amor y compasión por el pecador. Sí, E Señor. incluso tuvo Aleluya. amor y compasión por uno de los discípulos que después prácticamente se ahorcó. Aleluya. No andaba con el discípulo, ay, pero es que tú me ves. No. Él oraba por él. Amén. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Lo mismo tenemos que hacer con las hermanas o hermanos que lleguen aquí. A lo mejor no van a llegar 100%, porque eso no es Dios. así. Pero Jesucristo dijo que Él vino a los pecadores. Amén. Sí, Señor. Amén. Gracias, Señor. Escuchaba un testimonio en la radio ayer cuando una hermana, una mujer de edad, llamó y dijo, yo cuando acepté a Cristo, dijo, una amiga me invitó, dijo, para que la acompañara porque no quería ir sola, dijo. Así que yo fui, dijo, la acompañé y cuando llamaron, llamaron a quien aceptaba a Jesucristo, entonces fue tanto el empujón que el rechazo de su amiga, le decía, ya Juan, más adelante, decía. Dijo, ¿que ella pasó? Dijo, pasó nomás, dijo. Entonces yo seguí yendo, dijo, porque la verdad es que no me perjudicaba en nada, dijo. Seguía yendo con su amiga, la acompañaba. Y pasaron como 6 meses aproximadamente y de repente sintió el toque de Dios. Gloria a Dios. Vino el Espíritu Santo y la tocó. Y cuando sucedió eso, entonces ella llegó y habló con el pastor y le dijo que ella ahora quería aceptar a Cristo. Aleluya. Gloria a Y ahora Dios. quería aceptarlo porque, ¿sabes? Cuando vino, dijo, no sabía, dijo, ella no conocía estas cosas, dijo, pero ahora sí las conocía. Gloria a Dios. Hubo paciencia ahí, ¿no es cierto, hermano? Amén. Lo mismo tenemos que tener nosotros, paciencia. Entonces, no creamos que aquí en el día de mañana, ¿no es cierto?, si la iglesia se llena, vamos a tener todos purificados. No. Tenemos que orar. Ay, Señor. Amén. Por las jóvenes, los jóvenes, sabemos que hoy en día hasta la vestimenta está cambiada, pero no, si no lo sentimos aquí adentro de poder cambiar nuestro hábito, nuestra forma de ser, es porque todavía el Espíritu Santo no ha hecho la obra aquí en nosotros. Así es, Señor. Bendito Dios. Así que Aleluya. cuando escuché estas palabras, Bendito Dios. estas palabras las volví a leer y me regocijaba y lloraba, hermano, y no podía pensar en otra cosa. Y yo decía, Señor, entonces cuando empecemos a hacer estas cosas, yo veía toda esta ribera que está aquí llena de vehículos. Aleluya. Bendito Dios. Y entonces me imaginé al profeta Juan el Bautista, que él estaba en el desierto. Gloria a Dios. Él no llegaba y decía, voy a mandar un WhatsApp al grupo de discípulos, ¿no es cierto?, para que llamen a las almas y vengan aquí a arrepentirse. El Espíritu Santo las movió al desierto para que pudieran llegar allá. Aleluya. Sí, Señor. Señor. Usted no se aflija, Señor. no os Amén. aflijáis, porque el Dios grande y poderoso moverá el Espíritu Dios. Santo aquí en este lugar. Aleluya. En esos lugares del mundo. Señor. Bendito Dios. Para que el día de mañana, cuando Cristo haya levantado esta iglesia, todos puedan decir, ahora sabemos por qué esa iglesia fue levantada. Aleluya. Y nosotros nos
Bendito Dios, tu misericordia, Señor. Si nosotros empezamos a estudiar más de la palabra, vamos a encontrar que estamos fallando mucho más. Pero hay que partir por algo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Yo Dios. una vez tuve, la verdad es que me dio pena por mí. Pero hace muchos años atrás, eran unos 5 años aproximadamente, Bendito Dios. le entregué un mensaje a unos sabatistas, creo que eran. No, ¿cuántos se llaman estos? Adventistas. Y entonces le entregué el mensaje y me dijo, oye hermano, me dijo, nos alegramos, me dijo, ¿y usted qué religión? Yo soy cristiano, porque yo la verdad es que yo no digo que soy evangélico, soy cristiano. Que profesamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es. Amén. Sí, Señor. Y entonces me dijo, nosotros somos adventistas, me dijo, y nosotros guardamos el día sábado y nos estamos preparando, me dijo. Y yo como en son de burla, de esa ironía que tenemos, ¿no es cierto?, muchas veces los seres humanos, le dije, bueno, le dije yo, y cuando allá es sábado, le dije yo, ustedes me imagino que acá están guardando el día sábado, le dije, pero si allá es otro día, le dije, buscarán el horario para estar a la par con el día sábado. Y me dijo, por supuesto que sí. Con Jerusalén o con Israel tenemos 7 horas de diferencia. 7 horas de diferencia. Pero Dios nos ayuda, hermano. Amén. Señor, bendito Y me Dios. dio pena porque dije yo, ¿cómo me gustaría realmente cumplir todos los mandamientos y los estatutos que Jesús nos dejó aquí en esta tierra? Sí, Señor, bendito Dios. Para que en ese día, cuando Cristo venga, realmente pueda estar preparado. Y yo decía, Sí, Señor. el Señor había hablado de, ¿por qué andáis en pos del dinero? Decía, pero Señor, si igual tenemos que trabajar, sí. 6 días tenemos que trabajar. 6 días. 6. Y el séptimo, que es el último día, el día sábado, porque el domingo es el primer día. Ese fue decretado por el hombre. Pero los otros 6 días podemos trabajar y ganar nuestro dinero, cosechar y hacer todas las cosas que obviamente están permitidas. Pero el día sábado tenemos que dejarlo para Dios. Igual podemos hacer algunas cosas.